las disciplinas espirituales. No sé cómo haya sido nuestra autoevaluación en cuanto a la práctica de cada una de esas disciplinas. Hemos estado estudiando hasta ahora acerca de la meditación, la memorización de las escrituras. Hemos estado hablando la oración como disciplina espiritual, sobre el ayuno, y también el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la adoración y todo lo que eso abarca. Sé que en algunas de estas disciplinas espirituales nosotros podíamos sacar un 7, un 8, eso espero. O si no, bueno, toca que nos arrepintamos delante del Señor y empecemos a tomar estas disciplinas en serio, que es lo que se requiere de cada creyente. Pero todos los que somos creyentes podemos estar de acuerdo que en cuanto a la disciplina espiritual de la evangelización, podemos reconocer que no evangelizamos tanto como deberíamos y mucho menos tanto como quisiéramos. Es decir, ahí creo que podríamos estar de acuerdo que tenemos falencias en esa disciplina. El enfoque de esta clase no es tratar todo el tema de la evangelización o tener un entrenamiento para evangelizar. Eso lo tuvimos ya hace algunos meses, por allá en mayo, cuando nos visitaron los hermanos misioneros de Río Grande. Tuvimos un buen tiempo con ellos, hablando acerca de la importancia, y estuvimos aprendiendo algunas herramientas para evangelizar. Pero el propósito de esta clase es mostrar que la piedad cristiana va más allá de eso. Va de la mano y es directamente proporcional con la disciplina de evangelizar. Nuestra piedad, nuestra devoción al Señor, nuestra conversión, nuestro llamado a ser creyentes es directamente proporcional con la disciplina de evangelizar. Eso no se nos puede olvidar. Nos sorprenderá saber que la razón por la que no practicamos, y eso lo vamos a ver hoy, la evangelización, no es porque no tengamos el don de evangelista, que es una de las excusas que nosotros a veces tomamos. No es porque no tengamos ese don, ni mucho menos porque no tengamos las capacidades teológicas. A veces sacamos la excusa de que nos da pena, esa puede ser una excusa, o que no sabemos suficiente Biblia. Pero la principal razón, y es lo que hoy nos vamos a dar cuenta, por la que no somos eficientes al hablar de Cristo a otros, es porque no nos hemos disciplinado para hacerlo. Acuérdense que el tema de la disciplina es algo que nos reta, es algo que nos confronta, porque es difícil a veces adquirir disciplinas y nuevos hábitos. Ahora, ¿por qué es un deber de todo creyente la evangelización? Vamos a ver eso. Podemos estar de acuerdo nuevamente que lo que se espera de todo creyente es que practique la evangelización. Y quizás podríamos hablar o discutir acerca de los métodos o las formas que podemos usar para llevar el evangelio a otros, para evangelizar, las 4 leyes espirituales, los 3 círculos, ¿se acuerdan que nos hablaron los hermanos allá por allá en el mes de mayo? El camino de Romanos, son métodos, el testimonio personal, etcétera. Pero lo que se espera de todo creyente es que hable de Cristo, eso es claro. Antes, entonces, de continuar, vamos a definir, quiero que en esto me ayuden un poco, no necesitamos el micrófono, puedo yo ser su traductor o su portavoz. Vamos a tratar de definir qué es la evangelización, así que quiero que algunos hermanos que se animen puedan, aquí ya tenemos micrófono, puedan animarse. Para usted, ¿cómo definiría usted la evangelización? Definiéndolo en términos bíblicos. Yo creo que no hay otra forma en cómo podíamos definir esa palabra, ¿verdad? La hermana Anaís. ¿Puedes repetirlo, hermana? Sí. Bueno, es dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y nuestro Salvador, que nos vino a hablar del perdón, arrepentimiento de pecado, el perdón para salvación y vida eterna. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Aunque fue muy completa la definición de nuestra hermana.
Sí. Amén. Compartiré con ustedes la definición de este libro, el cual ha servido para nosotros de material para estudio de las disciplinas espirituales de Donald Whitney. Y él dice que la evangelización es presentarle a Jesucristo mediante el poder del Espíritu Santo a los pecadores para que ellos logren confiar en Dios a través de él, recibirlo como Salvador y servirle como a su Rey en la comunión de su iglesia. Está un poco larga, pero podíamos resumirla, ¿verdad? Hablar de Cristo, como decía nuestra hermana, a los pecadores en el poder del Espíritu Santo para que ellos crean y se conviertan y sean salvos y se unan al cuerpo de Cristo. También tuvo larga, pero se dieron cuenta que tiene unos elementos. Es hablar de Cristo a los pecadores en el poder del Espíritu Santo para que ellos crean y confíen en Él y sean salvos y puedan unirse a la comunión de la iglesia. Evangelizar, en 2 palabras o 3 palabras, sería comunicar el evangelio de salvación. Cualquier persona, así como nuestra hermana Anaís puede ser un ejemplo de todos nosotros, cualquier persona que relate fielmente los elementos esenciales de la salvación a través de Jesucristo está evangelizando. La evangelización se produce ya sea que las palabras del evangelio sean dichas, escritas o grabadas. Es decir, usted a través de una carta, a través de un tratado, a través de una publicación en sus redes sociales, de un video de la enseñanza, de la predicación, un reel, usted puede estar evangelizando. La autoridad y el mandato de Jesús son los que hacen posible que nosotros tengamos las herramientas para poder evangelizar. Veamos lo que dice Mateo 28, 19 y 20, que en esta disciplina de memorizar las escrituras, yo sé que ustedes tienen ahí en su cabecita esos versículos porque sé que lo utilizamos como la base de nuestra responsabilidad, nuestro llamado o nuestro impulso para llevar el evangelio a otros. Acercándose Jesús les dijo, Mateo 28, 19 y 20, acercándose Jesús les dijo, tu autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es poderoso esos versículos. Y recuerden que hace algunos meses también, por allá con los hermanos, nos hablaban acerca de las 4 T de Jesús que hay ahí en esos versículos, ¿verdad? Él dice que toda autoridad le ha sido otorgada a él, que debemos ir a todas las naciones, que debemos guardar todo lo que él nos ha mandado y que él estará todos los días con nosotros. ¿Recuerdan esas 4 T's? Y el Señor dice en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Hasta ahora estamos probando bíblicamente que el mandato de evangelizar, la responsabilidad de evangelizar es de todos los creyentes. Hechos 1:8, que usted también lo conoce, dijo el Señor a los discípulos, a los apóstoles, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, la evangelización no es opcional, hermanos. Ya hemos probado que es un llamado para todo creyente. Jesús envía a todos sus seguidores, no solo a los apóstoles, a los que se les está hablando estos versículos en Mateo 28, en Marcos, en Hechos, no literalmente a ellos. El evangelio, para que llegara a todas las naciones, tuvo que pasar de creyente a creyente, para que llegara desde el Señor a sus apóstoles y a nosotros hoy, tuvo que haber sido proclamado, y no solamente por los apóstoles y por los creyentes esos, sino por cada creyente que fue convertido, que el Espíritu Santo los impulsó a hablar de la salvación que había en Cristo. Ahora, quizás usted piense o ha escuchado decir
hermanos que no tienen, como decíamos ahorita, el don de evangelización, y que solo aquellos que poseen ese don o esa capacidad de Dios son responsables de evangelizar. Y podrían usar el pasaje bíblico que está en Efesios 4, 11 y 12, que los voy a leer, como argumento para decir, no, es que solo los evangelistas, solo los que tienen el don de evangelista pueden evangelizar. Dice Efesios 4, 11 y 12. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios, según este versículo, sí le da a algunos el ministerio como evangelistas, pero Él llama a todos los creyentes a ser sus testigos, y es lo que acabamos de ver en los versículos anteriores de Mateo, Marcos y de Hechos. La base bíblica, si queremos reforzar ese llamado que tenemos individualmente como creyentes, está en 1 de Pedro 2:9. Dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y hasta ahí nosotros no sabemos ese pasaje, ese versículo, ¿verdad? Nos encanta meditar y nos encanta sentirnos bendecidos al pensar que somos escogidos, que somos real sacerdocio, que somos nación santa. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo? A fin de que anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es sencillo, eso es anunciar el evangelio. El Señor nos rescató de las tinieblas y nos pasó a través de Cristo a su luz admirable. Como decíamos, hemos meditado mucho en estas palabras, pero es un llamado que el Señor nos hace, no solamente a ser real sacerdocio, a ser nación santa, sino que este llamado a ser escogidos va de la mano en anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya hemos visto hasta ahí entonces por qué es un deber de los creyentes evangelizar. Ya vimos que es un llamado, hay bases bíblicas para eso, no solamente para un grupo selecto, a los cuales Dios le ha dado el don de evangelizar, sino todo aquel que es creyente, todo aquel que ha sido transformado por el evangelio debe estar en capacidad y debe estar en la libertad y debe tener el valor por el Espíritu de compartir el mensaje de salvación. Ahora, ¿por qué la evangelización tiene poder? Siendo que la evangelización no es un capricho de los pastores o de los líderes que enseñan y predican a los creyentes que deben evangelizar, sino que es un mandato para el que Dios nos ha capacitado por medio del Espíritu. Somos nosotros a través de nuestro pecado, nuestro egoísmo, que empezamos a colocar obstáculos para no cumplir ese llamado. Uno de esos obstáculos o alguno de esos obstáculos sería sentirnos poco preparados. Lo decíamos hace un momento. Y yo sé que muchos de nosotros podíamos identificarnos con este obstáculo que nosotros nos hemos. Es que yo no soy como el hermano que enseña la Biblia allá, que da las clases de escuela dominical, que predica. No. Yo mejor que eso lo haga otro, que ellos son los que tienen el don. No es así. Como decíamos hace un momento, una de las excusas o obstáculos que sacamos siempre es esa. Para la evangelización no necesitamos meses de entrenamiento especializado para dar testimonio de manera eficaz. Y le coloco dos ejemplos. El ciego que el Señor sana en el Evangelio de Juan capítulo 9, aquel que el Señor sana en el estanque de Siloé, es un hombre que recién convertido estaba hablando del Señor Jesucristo. La mujer samaritana, después de tener una conversación, no sé de cuánto tiempo, 1, 2, 3 horas con el Señor, fue y habló de Cristo. Y lo bueno fue que el Señor usó su palabra para que estos hombres creyeran. Así lo dice la Biblia. Entonces, sentirse poco preparado, hermanos, es una excusa que podemos ir descartando. El Señor, a través de la obra de salvación y del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros, y a través del mismo entendimiento que nos ha dado la salvación del Evangelio, ese mismo entendimiento nosotros podemos usarlo para explicar el Evangelio a cualquiera de nosotros. Entonces ya estamos estableciendo que no se trata de las excusas,
Se trata precisamente de lo que estamos viendo en esta clase, de la disciplina de la evangelización. Ahora, otra de las excusas que quiero mencionarles es el temor al rechazo o a ser vistos como unos extraños. Algunas veces no somos capaces de hablar de Cristo porque tememos que las personas nos rechacen o que somos unos extraños, que nos vean como raros. Y en esto no hay más que orgullo de nuestra parte, porque no estamos pensando o no estamos entendiendo o no hemos entendido lo que en realidad conlleva el mensaje para salvación al predicárselo a otros. Y ahorita vamos a ahondar un poquitico más en ese obstáculo que nosotros mismos nos ponemos. Ahora, temor al método es otro de los obstáculos que nosotros podemos autoimponernos para no cumplir con la disciplina de la evangelización. Temor al método. Nuestro miedo a evangelizar en algunas ocasiones tiene que ver con el método que usemos. Ahora, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me le acerco? ¿Qué le digo? ¿Qué debo usar? ¿Debo usar un tratado? ¿Debo abrir la Biblia? ¿Debo usar el teléfono? ¿Qué método puedo usar? Y al no encontrar el método que de pronto se ajuste a nuestras preferencias o a nuestras emociones, se convierte en un obstáculo para llevar el mensaje a otros. Esto requiere abordar a alguien que conocemos, que no conocemos, comenzar una conversación acerca de Cristo, y la mayoría de nosotros, el pensar en eso, nos da terror, nos da miedo. Por otro lado, consideramos valientes, ¿cierto? Consideramos valientes y que tienen un don especial aquellos que son capaces de pararse en el bus y hablar de Cristo, que son capaces de ir puerta a puerta. No estoy hablando precisamente de los testigos de Jehová. Consideramos valientes aquellos que se ponen en las calles a repartir folletos, pero consideramos aún más valiente, y este es otro nivel, aquel que se va al mercado con un parlante recargable y empieza a hablar a todo pulmón acerca del evangelio. Y de ahí sale en la bicicleta o en la moto por todo el pueblo hablando de la palabra del Señor. Pero nos hemos preguntado alguna vez si nuestro temor a compartir el evangelio es temor, es vergüenza, o que finalmente también sea un orgullo camuflado en el cual no estamos convencidos en realidad del poder que hay en la palabra y en la evangelización. Hablar de Cristo con alguien es importante que nosotros tengamos en nuestros corazones, en nuestras mentes, porque si lo entendemos de esa forma, y quizás es de la forma en que no lo estamos viendo, que está en juego el cielo y el infierno para los pecadores. Pero aún así podemos entender eso, y aún así cada uno de estos obstáculos que hemos mencionado siguen estando ahí para nosotros. Porque es que el problema, o el principal problema, que es el que queremos hacer ver o establecer hoy, es que no es simplemente temor al rechazo, no es el método, tampoco es sentirse poco preparado, sino que no nos hemos dispuesto a tener esa disciplina. No nos hemos empezado a entrenar en esa disciplina. Donald Whitney, que es el material que estamos usando en su libro Las Disciplinas Espirituales, menciona que un investigador explica que 9 de cada 10 creyentes que intentan explicar sus creencias y teología a otros salen de esas experiencias con la sensación de haber fracasado. ¿Le ha pasado? ¿Que alguna vez le ha hablado a alguien de Cristo y usted sale de ahí como que, no, esta persona sí es dura? No. Yo creo que el Señor no lo ha escogido, no lo ha preparado. Y en vez de salir gozosos, que ahorita vamos a entender de dónde debe provenir el gozo de nosotros poder compartir el evangelio, entonces nos sentimos fracasados. Y eso se convierte en un obstáculo. ¿Por qué? Sigue diciendo Donald Whitney en el estudio que él menciona, que la realidad del comportamiento humano es que la mayoría de personas evitan aquellas actividades en las que se perciben a sí mismos como fracasados.
Entonces, como vemos el Evangelio, fíjense, es el concepto. Como vemos el compartir el Evangelio como algo que depende de mi capacidad de explicarlo y que la persona lo acepte, entonces nos sentimos fracasados. Y como no nos queremos sentir que hemos fracasado, entonces mejor no lo hago. Y entonces preferimos enfocarnos en aquellas actividades que nos sentimos más capaces y seguros. Es decir, no, es que eso no es lo mío es esto. Lo mío es cantar, como si a través del canto no se evangelizara, ¿cierto, Henry? Lo mío es servir a las mesas, como si a través de servir a las mesas no se evangelizara. Ahorita vamos a ver de qué manera eso se convierte en evangelización también. La realidad del comportamiento humano, ya dijimos, es que quiere evitar toda actividad en la que él pueda sentirse que ha fracasado. Debemos entender entonces que el resultado de evangelizar está en manos de Dios y que no tenemos que rendir cuentas de la respuesta de esa persona frente al evangelio. No debemos rendir cuentas de la respuesta que tenga el pecador acerca del evangelio. Aún así debemos sentir el deber solemne y también sentir el honor de poder comunicar el mensaje de salvación. Romanos 1, 14, 16, miren lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Romanos 1, 14 y 16. Tengo la obligación, tanto para con los griegos, tenga presente esa pregunta, esas dos frases con las que inicia Pablo el versículo. Tengo la obligación, tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso, escuchen eso, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Pablo sentía la obligación y se sentía ansioso. Tenía un deseo profundo en su corazón, tenía un desespero por llevar y enseñar el evangelio. Y dice el 16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Ahora, ¿cuándo consideramos nosotros que hemos tenido éxito en la evangelización? Y yo recuerdo en alguna ocasión, compartiendo el evangelio hace algunos años, a una persona un poco mayor, que por cierto falleció recientemente, espero que el Señor lo haya podido alcanzar. Y era la época en que yo creía que el éxito de la evangelización era que el pecador o la persona repitiera una oración. Me acuerdo que yo mismo me negué varias veces a repetir esa oración porque en nuestra mente consideramos que repetir esa oración era hacernos cristianos. Entonces uno decía, no, quizás era el mismo entendimiento que tenía este hombre y precisamente era el entendimiento que yo tenía en ese momento. Y recuerdo que mi frustración al ver la negativa de este hombre de repetir esta oración, y yo me preguntaba, pero ¿cómo es capaz de rechazar al Señor? Y hasta traté de convencerlo, ¿sí? Como si estuviera vendiendo un producto de Natura o de Amway o de no sé qué cosa, una pirámide. Traté de convencerlo, pero entonces yo me preguntaba, o debemos preguntarnos, ¿cuál es el éxito? ¿Qué consideramos nosotros que es el éxito de la evangelización? Y obviamente estamos de acuerdo que es cuando la persona a la que nosotros hemos predicado o enseñado se arrepiente y vuelve a Cristo. Y eso es lo que esperamos que nosotros suceda. Ahora, ¿somos un fracaso cuando compartimos el evangelio y las personas se niegan a creer? Jesús mismo fue rechazado, acuérdense. Y si mostramos un ejemplo, el joven rico, él se fue triste y todo después del Señor, después del Señor haberle dicho, ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y él prefirió las riquezas, los bienes materiales, que las riquezas del reino. Ahora, ¿fracasó el Señor por eso? Claro que no.
Por tanto, nosotros tampoco hemos fracasado cuando presentamos a Cristo y su mensaje y la gente lo rechaza sin creer. Es necesario que comprendamos que solo el hecho, escuche bien hermanos, y esto lo va a descargar y lo va a liberar. Y también lo va a animar a llevar el evangelio a otros. Es necesario que comprendamos que el solo hecho de compartir el evangelio es una evangelización exitosa. Que usted le hable a alguien de Cristo, ese es el éxito de la evangelización. Recuerde que los resultados no están en sus manos. En sus manos está el deber o esa desesperación que debe ser natural en nosotros de compartir el evangelio. El solo hecho de proclamar el evangelio a los pecadores es el éxito de la evangelización. El éxito de la evangelización se mide a partir de la entrega esmerada y precisa del mensaje de Cristo, no por la respuesta de quien lo recibe. Ahora, esto que le acabo de decir contiene y es importante que el mensaje que nosotros llevamos acerca del evangelio sea bíblico. No que nosotros vayamos con la intención de vender que si te haces cristiano, tus problemas se van a acabar. No, eso no es predicar el evangelio. No es con la intención que yo llevaba antes de decir, y nos reuníamos al final de la tarde después de una jornada de evangelización y llegamos contentos. Hoy ganamos 50 almas para Cristo. ¡Wow! Ojalá fuera así, ¿verdad? Cada vez que compartimos el evangelio, que incluye el llamado al arrepentimiento y a creer, hemos tenido éxito. Seguimos teniendo claro que el problema no está en el mensaje, el problema no está en proclamar el mensaje, seguimos estableciendo que el problema está en que no tenemos la disciplina. Cada vez que compartimos entonces el evangelio y el verdadero sentido y predicamos el evangelio bíblicamente, es una evangelización exitosa. Debemos sentir pasión por las almas y rogarle a Dios con lágrimas en nuestros ojos para ver a más personas convertidas. Y esto es bastante confrontador, hermanos. ¿Hace cuánto o cuándo fue la última vez que nosotros lloramos? De verdad, lloramos por la conversión de un pecador. Llámese su papá, llámese su mamá, llámese su hermano, llámese una persona que sabemos que está presa por el pecado, esclava del pecado y lo vemos sufrir. ¿Cuándo fue la última vez? Ese es el sentimiento y ese es el entendimiento al que Dios quiere que nosotros lleguemos acerca de la importancia de llevar el mensaje a otros. Está en juego la eternidad de los que Cristo ha salvado a través de su muerte. Pero solamente Dios puede producir el fruto de la evangelización en aquellos que se han convertido. Y el poder de la evangelización o el resultado, ya vimos que no está en nosotros, no está en nuestro método, no está en el hecho de que si la persona acepta o no repetir una oración. El poder y el resultado del evangelio de la predicación del evangelio está exclusivamente en manos y en el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y ya lo leímos en Hechos 1:8. Voy a leerlo otra vez. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Entonces ya el Señor nos ha capacitado. ¿Con qué? Con su presencia misma. Recuerden que en Mateo 18 dice que Él estará con nosotros en medio de ese llamado a proclamar el evangelio a toda criatura, para que nosotros seamos sus testigos en toda la tierra. A partir del instante en que el Espíritu Santo mora en el creyente, nos brinda el poder de dar testimonio. Y usted se va a Hechos y dice que enseguida que sucede la venida del Espíritu Santo, el primero que se levanta es Pedro a predicar el evangelio. Y se convierte en 5,000 personas. No por la elocuencia de Pedro, porque nosotros sabemos quién era Pedro. No por su capacidad de utilizar el mejor método, o no porque él andara con el Señor. No, en este momento es porque ya el Espíritu Santo moraba en él. Y todas las cosas que había aprendido del Señor, todo el camino en el que había recorrido con él, aprendiendo
de Él, ahora a través del Espíritu Santo Él tenía el poder para comunicarlas. ¿Sí ven? A partir de ese instante entonces, en que nosotros recibimos el Espíritu Santo, estamos capacitados para dar testimonio. Es de esperar que a cada cristiano que evangelice, que el Espíritu Santo le otorga el poder, el mismo poder que los cristianos del primer siglo. El mismo poder que obró en Jesucristo, como dicen las Escrituras, el poder del Espíritu Santo. A cada creyente se le ha otorgado el poder y la responsabilidad de ser testigos de Jesucristo. La evidencia de que usted se le ha otorgado el poder para testificar de Cristo es su vida transformada, es su propio testimonio. El mismo poder del Espíritu Santo que cambió su vida para Cristo es el mismo poder que le va a dar Cristo para poder usted tener la valentía de hablar de esa salvación. Por lo que Dios, por medio de su Espíritu, nos ha transformado en seguidores de Jesús. Nosotros podemos estar seguros de que a través del convertirnos en sus seguidores también nos ha otorgado el poder que acabamos de mencionar en Hechos 8. Tenemos el poder, Él nos ha otorgado el poder a través del Espíritu Santo de poder ser testigos. Entonces nos damos cuenta que es la dependencia del Espíritu, que es un don de Dios, pero un don de Dios no en el sentido de que yo sea evangelista. No, es el don de Dios en el que todos los creyentes poseen ese don porque poseen el Espíritu Santo. Esto significa que usted tiene el poder para compartir el Evangelio con las personas de maneras y métodos que son compatibles con su personalidad, con su don espiritual, sus oportunidades. Es decir, Dios lo ha puesto en un lugar, Dios lo ha puesto en unas circunstancias, Dios le ha dado unas capacidades que a través de esas capacidades usted va a proclamar el Evangelio, pero no precisamente a través de lo que acabo de mencionar, sino que el Espíritu Santo usará su vida como a Él le place para llevar el Evangelio a otros. Vemos que Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El mismo mensaje, ahora ya vimos que el poder de la evangelización o el resultado de la evangelización está en el don del Espíritu Santo que ha recibido cada uno de los creyentes. Pero en Romanos 1:16 nos dice que la misma palabra, no su palabra, no la manera en cómo usted elocuentemente pueda predicar el Evangelio, porque usted puede ser muy elocuente, muy convincente en la manera de predicar el Evangelio, pero si ese Evangelio no es bíblico, en ese Evangelio no está el poder de salvación de Dios que está hablando Pablo en Romanos 1:16. El Espíritu Santo no solo le da el poder a las personas que comparten el Evangelio que compartimos tiene incorporado en sí mismo el poder del Espíritu Santo. La palabra, el mensaje. Fíjense dónde quedan todas nuestras excusas. Es el poder del Espíritu que nos ha salvado. Es el poder del mensaje del Evangelio, que no tiene que ver con nuestras capacidades, que no tiene que ver con nuestras circunstancias, que no tiene que ver con si tengo ganas o no tengo ganas, si tengo el don o no tengo el don. Tiene que ver en que cada creyente ha recibido el don del Espíritu Santo y tiene que ver que si yo he entendido el mensaje claro del Evangelio y ese es el mismo que yo voy a transmitir a través del poder del Espíritu Santo, ese mensaje es el que va a transformar los corazones. Los pecadores se arrepienten, ya sea que escuchen el Evangelio de el maestro de adolescentes de la escuela dominical, que tímidamente le habla a los muchachos, o a través de la escuela de niños, los pecadores se arrepienten aún a través de eso. Los pecadores se arrepienten no solamente si viene, no porque venga el mismo Billy Graham y les predique y les enseñe el Evangelio. Sea que lo lean en un libro de C.S. Lewis, o sea que lo lean en un pequeño tratado sencillo, porque es que Dios no bendice esos
específicamente el método. Dios bendice y usa su palabra. Así que no podemos desmeritar la manera en cómo Dios usa su palabra. Así que nosotros podíamos discutir y podíamos no estar de acuerdo con ciertos métodos, ¿sí? De pronto el que se para en la esquina, como les decía, en Aracataca hay un señor que anda en un motocarro y él pone un picó y predica el evangelio. Y déjeme decirle que yo creo que el hombre sabe lo que dice. Y yo creo, porque es que con esto sustento que el poder está en la palabra, ¿sí? Dios va a juzgar. La persona que me predicó a mí el evangelio y la persona que me pastoreó a mí el evangelio, tristemente hoy no caminan con el Señor. Eso es triste. Pero la palabra que ellos me hablaron a mí fue la palabra, no fueron ellos. Tristemente, y es lo que el Señor no espera de nosotros. Porque el mismo Pablo dijo, habiendo yo sido heraldo para otros, no vaya a ser descalificado. Eso es lo que comprueba que es la palabra. Así que si usted pueda que no comparta el método, le dé pena, ¿sí? ¡Ay, ese escándalo! Hermano, déjeme decirle que en ese escándalo el Señor lo usa. Vea que usted no lo haga así. Y esperemos aprovechar el tiempo y que el Señor use todo lo que hablamos aquí de la palabra para que los vecinos, si nos están escuchando, ¿se acuerdan los que iban a campañas evangelísticas? Vecino, amigo, ahí en la cancha, acércate. Wow, no quiero imaginar a cuántos el Señor llamó a salvación a través de haber escuchado ese mensaje. Ahora, eso no significa que Dios bendiga su palabra y que la conversión no dependa del mensajero, sino del mensaje. No significa que el evangelio sea una especie de varita mágica, que sea solamente leerlo, proclamarlo y listo. Y que la salvación saldrá convertida o será evidente en cada una de las personas. Y sé que nosotros especialmente podemos pensar en muchas personas que han oído el evangelio de nosotros repetidas veces y no han experimentado el nuevo nacimiento. Y es que Dios es quien tiene el control y concede la fe en esa palabra. Nosotros mismos, ¿cuántos testimonios ha escuchado usted de hermanos en la fe que decían, yo llevaba 20 años en la iglesia, pero yo no era creyente? ¿Sí? Había escuchado el evangelio, pero no era creyente. Porque dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Por gracia y por fe. ¿Y eso de dónde viene? ¿De nosotros? No. Es don de Dios. Esto no procede de nosotros, es un don de Dios. Dios es el que pone la fe en los pecadores para creer en el mensaje. No por obras para que nadie se gloríe, pero ¿fe en qué? Ya lo dijimos en Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Vivir una vida de piedad es lo que el Señor demanda de nosotros. Y es a lo que queremos nosotros animarles a la iglesia a través de estas clases de disciplinas espirituales. Vivir una vida disciplinada de piedad a través de prácticas como la memorización, a través de la meditación, del ayuno, de la oración, de la adoración, porque es precisamente en nuestra vida de piedad que Dios revela el poder que hay en la evangelización. Es decir, si es necesario que nuestras vidas sean evidentemente transformadas a través del poder del evangelio. Entonces vemos que hay muchos panoramas, si bien Dios no puede usar precisamente nuestro testimonio cuando conocemos a una persona recientemente para predicar el evangelio, Dios puede salvarla, pero en ciertas circunstancias nuestro testimonio, nuestra devoción, nuestra piedad se convierte en la herramienta en la cual Dios atrae a otros a Cristo, los atrae.
Y yo recuerdo que mis años de trabajo en una clínica, ustedes saben que los que hacen turnos de noche, trabajan de noche, es maravilloso poder comer en la noche, ¿sí? Y recuerdo que había un muchacho que vendía chuzos de carne asado. Eran a 3,000, 2,500 pesos. El carro era feo, ¿sí? El hombre no tenía muy buena publicidad. No tenía Instagram, bueno, no había Instagram, no había Reel ni nada de eso, ni influenciadores que impulsaran tu negocio, tu emprendimiento. Pero ¿saben qué atraía? Ya ustedes saben por dónde voy. ¿Saben qué atraía a la gente, a todo el que pasaba, a todo el que estaba por ahí cerca? El olor. El olor ese delicioso a carne asada, que a veces nosotros es imposible no sentirnos atraídos de eso. Segunda de Corintios 2, 14 y 16, y ustedes van a ver para dónde voy. Pero gracias a Dios, segunda de Corintios 2, 14 y 16, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros, esta es la importancia de lo que le estoy diciendo de la vida de piedad. Por medio de nosotros manifiesta la fragancia. Acuérdense de los chuzos. La fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo, escuche bien, ¿usted es fragante aroma de Cristo? Fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Ve cómo a través de su testimonio, de su vida de piedad, usted está evangelizando. Para unos, olor de muerte, y para otros, olor de vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Ya sabemos que en cuanto a la evangelización, el poder está en el Espíritu Santo, que nos ha sido dado, y en el poder mismo del Evangelio, y que llevar este mensaje no tiene que ver con un don espectacular, sino con el entendimiento de que es un mandato. Pero entonces, ¿qué nos hace falta? Y aquí es donde llegamos a la respuesta a este problema. La evangelización es una disciplina. Uno de los más grandes problemas que tiene el ser humano es el poder adquirir nuevos y buenos hábitos. Y es porque para adquirir un hábito se requiere de disciplina. La disciplina no está sujeta a nuestras emociones o a un lugar, y a veces ni siquiera a nuestras capacidades. La disciplina requiere convicción y perseverancia. La evangelización fluye naturalmente en nosotros, pero también requiere disciplina. Cada cristiano debería ser capaz de hablar de lo que el Señor ha hecho por él o ella y de lo que Él significa para él o ella. Pero la evangelización es también una disciplina en el hecho de que debemos disciplinarnos para buscar situaciones donde podamos evangelizar. Es decir, no podemos simplemente esperar a que surjan las oportunidades para dar testimonio de Cristo. Tenemos que crearlas. Por eso la evangelización debe ser una disciplina buscada activamente. Mateo 5:16 dice, hagan brillar. Entonces ven que aquí hay un imperativo del Señor. Hagan brillar. Y aquí cobra otra vez importancia nuestra vida de piedad. Hagan brillar su luz delante de todos. Es decir, no te escondas. Recuerden que dice que no se coloca, el Señor ponía la ilustración de que no se coloca una luz por allá debajo, sino que se coloca arriba para que alumbre. Esa es la intencionalidad que debe haber en nosotros. Para que, como dice aquí el texto, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. No es para que digan, ay, qué buen cristiano, no. Para que alaben al Señor que está en los cielos. Pensemos en esta exhortación del Señor como algo que nos llama a la proactividad. Algo como que dejen que su luz de las buenas obras brille en su vida
Dejen que la evidencia de la transformación que Dios ha hecho en sus vidas y en sus corazones sea evidente y irradie a los demás. Porque no damos testimonio de una manera más activa entonces, es la pregunta. ¿Por qué no somos más intencionales en dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros? Y es que algunos de los impedimentos que ya mencionamos es que pensamos que no tenemos el suficiente entrenamiento. Y vuelvo y menciono, el ciego que fue sanado y la mujer samaritaria, ellos no tuvieron ese impedimento. No esperaron mucho tiempo para ir a hablar de las maravillas de sus vidas. Por lo cual, cualquier cristiano que ha oído una predicación bíblica, nosotros, que ha participado en un estudio bíblico, que ha leído un libro, literatura cristiana durante algún tiempo, debería tener la suficiente comprensión del Evangelio en términos básicos para poderlo compartir con los demás. Si hemos comprendido el Evangelio para nuestra propia conversión, seguramente debemos ser capaces de compartirlo de manera efectiva y eficiente. Incluso si aún no sabemos mucho acerca de la predestinación y el juicio final, la justificación, todos estos términos teológicos acerca de la Trinidad, no es necesario que yo tenga un doctorado en teología y ya nosotros establecimos eso. Ahora, otra excusa que quiero mencionar otra vez, porque ya estamos estableciendo que el problema no es que no tengo el tiempo, no es que no tengo el entrenamiento, no es que no tengo la disciplina. Ahora, ¿será que nosotros podemos presentarnos delante del Señor y decir que no cumplimos la gran comisión porque no teníamos tiempo? Dios es el que nos ha dado nuestras responsabilidades, su trabajo, su familia, sus obligaciones, y con cada una de ellas va de la mano el mandato de la gran comisión. Así que Él tiene la intención de que cada uno de sus seguidores encuentre la manera de compartir el Evangelio con otros creyentes. En cualquier contexto que el Señor nos lleve a vivir la vida, Él nos llama a buscar las maneras de cumplir la gran comisión, sin importar lo limitado que pueda ser ese contexto. Criar a los hijos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor, esa es cumplir la gran comisión. Sostener económicamente la obra de una iglesia y de sus misioneros es otra manera de contribuir a la gran comisión. Pero, ¿qué pasa con los creyentes que están fuera de la familia? ¿Qué pasa con los creyentes que llevan ¿Qué pasa con los creyentes que no salen del contexto solo de la iglesia de creyentes? ¿Cómo hacen para llevar al evangelio? La evangelización debe integrarse en la vida cotidiana, no solo en actividades programadas. No es que yo solamente hablo del evangelio cuando voy a la iglesia. ¿Qué sentido tiene? Dios nos ha colocado en cada una de las áreas, en cada una de las actividades de nuestra vida, para que nosotros allí podamos hacer salir ese olor de la fragancia del evangelio. Como vemos, no hay excusas para la práctica de la disciplina de evangelización. No puedo decir que no tengo tiempo, no puedo decir que no tengo el don, no puedo decir que no he sido llamado para eso, no puedo decir que no tengo la preparación. Entonces, sin embargo, si no hacemos de la evangelización una disciplina, difícilmente compartiremos el evangelio. Entonces ya hemos establecido en gran parte que el problema está en que no nos hemos disciplinado. Recuerden que estamos viendo que el Señor nos ha colocado en cada uno de nuestros contextos para buscar las oportunidades de poder llevar el evangelio. La falta de contacto real con no creyentes suele ser un obstáculo para la evangelización. Entonces, yo no sé ni cómo se llama mi vecino. No sé ni cómo se llaman los papás de los niños con los que estudia mi hijo. Por esto requiere que seamos disciplinados en buscar en todos los ámbitos que Dios nos ha puesto en su providencia para compartir el mensaje del evangelio. Colosenses
4, 5 y 6 dice, y nos muestra digamos, un camino para nosotros poder buscar las ocasiones para llevar el mensaje de salvación y ser intencionales en eso. Dice Colosenses 4, 2 al 6, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Entonces fíjense que quizás usted no vea oportunidades, pero usted puede orar, y estas son de las oraciones que yo puedo decir que el Señor escucha. Si usted ora para que el Señor le ponga personas para predicar el Evangelio, téngalo por seguro, que el Señor le pondrá personas para que usted le predique el Evangelio. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Y fíjense lo que dice el 5, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando el tiempo, es decir, aproveche cada oportunidad, cada circunstancia. Que su conversación, fíjense cómo nosotros podemos llevar una conversación con un no creyente a poderle predicar el Evangelio. Sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. La evangelización disciplinada también puede significar invitar a alguien a tomarse un café, a almorzar periódicamente con un vecino, invitar compañeros de trabajo. Puede que yo no tenga el don de poder explicar la palabra públicamente, pero yo puedo reunir en mi casa a mis vecinos, a mis amigos, e invitar a un hermano que pueda tener esa facilidad de explicar más el Evangelio. Y de esa manera yo estoy cumpliendo también la gran comisión. Ahora, cada una de estas posibilidades debemos disciplinarnos para generarlas. Hay una estrategia que he visto que me parece muy efectiva y quiero que usted se la lleve, que la anote, ¿sí? Y es que cuando usted se encuentra con una persona no creyente, con el taxista, con la persona que está sentada al lado suyo, que tiene 2 horas esperando que le llamen a la cita, ¿sí? Usted sabe de lo que hablo, su oportunidad es como esa. La mesera que lo está atendiendo en el restaurante. Usted puede preguntarle si tiene alguna necesidad por la que usted pueda orar por él. Y eso parece que destapara una olla. Porque no es común que alguien pregunte acerca de eso. Y eso abre la puerta para hacer preguntas y abre la puerta precisamente para que usted pueda llevar el Evangelio. Muchas de esas oportunidades para evangelizar no se darán si nosotros estamos esperando que ocurran solas. El mundo, la carne y el diablo harán su mayor esfuerzo para que eso no ocurra. Sin embargo, nosotros, respaldados por el Espíritu y por el poder de la misma palabra, nosotros podemos comprender y nosotros podemos tener la valentía. Quiero terminar, hermanos, porque quiero darles rápidamente algunas prácticas concretas que ya hemos mencionado, pero quiero recogerlas. Ya les quité el tiempo, pero denme un minuto más. Prácticas concretas para ejercitar la disciplina de la evangelización. Y lo veíamos ahora en el texto que acabamos de leer de Colosenses. Orar diariamente por oportunidades específicas. Identificar no creyentes en mi vida con quienes pueda comenzar conversaciones profundas y ajustar mi agenda para incluir espacios donde pueda interactuar con ellos. Preparar una explicación simple del Evangelio que pueda durar 30, 60 segundos y debemos ser capaces de explicar el Evangelio bíblicamente. Otra de las maneras que les mencionaba es practicar la hospitalidad y es una de las mejores plataformas para nosotros llevar el Evangelio.
Y el tema, hermanos, es que si hay algo que hombres y mujeres pecadores como nosotros podemos experimentar siendo hijos de Dios, es el gozo de ver llegar a otros pecadores a Cristo. Ese es un privilegio que el Señor nos da. Y recuerdo, ya con esto sí termino, y recuerdo hace unos 7 años, yo trabajé, más o menos 7 años trabajé en una clínica y trabajaba yo en el área de admisiones. Y los domingos normalmente son tranquilos y los de admisiones hacen casi de todo, hasta de médicos a veces si toca uno. Y había una tarde tranquila cuando de pronto llegan a emergencia con una niña de 7, 8 años que se está ahogando en una piscina. Y la niña no se veía con signos vitales. Y había una doctora en la urgencia, muy joven por cierto, y empezó a hacerle todas las maniobras para revivirla, para hacerla volver. Y se podía ver en el ambiente la tensión, el dolor, porque la niña no se veía bien. Yo estaba ahí, ya era creyente, y yo lo único que podía hacer era rogarle al Señor. Pero no sé cuántos minutos duró la doctora reanimándola, pero el Señor hizo el milagro y la niña volvió. Pero hay algo que no puedo olvidar de ese momento, y era que la urgencia estaba llena, estaban sus papás, sus familiares, y en el momento en que la niña vuelve, hermanos, había alegría, había gozo, hubieron aplausos, porque la niña había vuelto a la vida. Y Lucas 15:10 dice, de la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los cielos de Dios por un pecador que se arrepiente. Ese es el gozo, la alegría que el Señor quiere que nosotros experimentemos al poder ver a un pecador arrepentido. Y eso solamente sucede cuando nosotros practiquemos la disciplina de la evangelización. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos y exhortarnos, Señor. Te pedimos perdón